desesperadamente y con dolor en mi alma me abracé a tus pies. Quería que limpiaras toda mi vida y como Padre bueno me perdonaste con todo el sentimiento, con arrepentimiento me abracé a tus pies. Y ese día yo lloré, y ese día yo lloré, al fin mi alma fue feliz, porque a Jesús lo conocí. Y ese día yo lloré, y ese día yo lloré, al fin mi alma fue feliz. Gloria del Señor, ya estamos acá, un nuevo martes. Bienvenidos a lo que ya están invitados. Gracias por estar de aquel lado. Gracias al Señor que nosotros podemos estar de este lado para una nueva transmisión de Escuela de Progreso Cristiano. Todos aquellos que quieren progresar, que quieren conocer un poco más del Señor, bueno, acá estamos para conocer nosotros también un poco más de Dios. Así que vamos a empezar esta transmisión dándole gloria al Señor y cantándole una canción de adoración. Así que disponga su corazón allí, que vamos a cantarle a Él. Bueno es alabar a Dios, dice el Salmo, creo que es el 32 o el 92, no recuerdo bien, pero la palabra de Dios lo dice, que es bueno alabar al Señor y cantar salmos a su nombre. Vamos a adorar a Dios. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta
perfecta voluntad. Amén. El Señor está obrando en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones, y está transformando nuestras vidas. Como Él dijo también en su palabra, el que empezó en nosotros la buena obra, la completará hasta el día de Jesucristo. Muy bien, vamos a prepararnos entonces, preparando nuestros lápices, lapiceras, Biblia, papel, y ahí vamos a estar dispuestos para anotar, para aprender un poco más. Aprender, por supuesto, preparar nuestros corazones. Gracias al Señor, aquí estamos. Bueno, vamos a poner un pequeño banner allí, nos acomodamos acá, acomodamos la profesora y comenzamos con la clase. Buenas noches, que el Señor les bendiga, que el Señor nos bendiga. Como decía, recién yo le hacía seña a mi esposo, que Dios prepare nuestro corazón para recibir la palabra de Dios hoy. Es un tema a veces difícil de enseñar, a veces difícil de que todos comprendamos lo que es educación, disciplina y contención. Pero más que nada, educación y disciplina. Y lo habla alguien que tengo muchísimos años de educadora, me jubilé como educadora y sigo enseñando. Y saben que, pero enseñar no es educar. Y disciplinar no es castigar. Y ha habido un tiempo que por varios años, salió una teoría así, de estas que vienen en el mundo en el que estamos, y dijeron, no hay que disciplinar, no hay que castigar no a los niños ni a los jóvenes porque se los traumatiza. Y se sembró este pensamiento en la mente de padres y de docentes, de maestros. Y lamentablemente dio muy malos resultados. Y luego quedan, porque saben que teorías que van quedando y se van transmitiendo de generación en generación. No le digas nada porque lo traumatizas. Bueno, ¿qué les parece si usted y yo ya le di tiempo para que tome su Biblia? Yo voy a encender la mía acá. Y para que usted tome su lapicera, todo. ¿Qué le parece si oramos? Oremos juntos
porque sabe que aunque no tengamos ya hijos o los nietos sean grandes, el que es hijo de Dios ha sido apartado y separado para educar y traer las buenas nuevas, las buenas noticias al mundo. Así que ore conmigo allí donde usted está. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este privilegio que tenemos en este día de estudiar tu palabra y de investigar lo que tu palabra dice respecto a la educación y a la disciplina en el hogar cristiano. ¿Y por qué no en todos los hogares del mundo? Porque nosotros sabemos, Señor, que tu palabra tú la enviaste al mundo entero. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos y alabamos tu nombre y pedimos inteligencia espiritual. Pedimos sabiduría del cielo para poner por obra esta palabra. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Saben que la educación, yo creo que en estas clases vamos, desde que empezamos con la familia, nos vamos dando cuenta que la familia, los hijos, los niños, los adolescentes, el enemigo ha atacado siempre de manera sistemática. Y la familia, los niños, los adolescentes y la educación y la disciplina también. ¿Por qué? Porque un pueblo sin educación es un pueblo esclavo. Es un pueblo sin disciplina, sin orden. Es un pueblo que se engancha como un cerdo de las narices y se lo lleva al matadero cuando uno quiere. Entonces, pero toda la educación comienza por casa, por el hogar. Saben que ahora, en este mundo posmoderno, se trata de nivelar todo. Las mujeres igual a los hombres, la ética es una ética de situación, según en qué situación esté, allí son los valores que voy a aplicar. Hay países, esto lo estoy leyendo porque me enteré también, que hay países en Europa que le otorgan a los hijos la posibilidad, llegada a cierta edad, de divorciarse legalmente de sus padres, separarse legalmente de sus padres. Un concepto que es totalmente opuesto a la Biblia. Desde que nace, el niño necesita amor y contención, y los padres colocan los límites, los linderos que le dan a esa personita seguridad y paz. Y en realidad, si usted a un río no le pone cauce, ¿qué pasa con el río? Se desborda y produce ¿qué cosa? Estragos. Bueno, lo mismo sucede con la vida de un niño o de un adolescente. Sin límites, se pierde fuerza, pierde dirección, pierde potencial. Y yo siempre digo, cuando los límites no los ponemos en casa, salen a la calle y le ponen límites otros. Y a veces duros, a veces duelen más que los propios límites que podríamos haberle puesto nosotros
sus padres. Vamos a ver primero los principios bíblicos para la educación en el hogar. Saben que en el hogar educar no es enseñar, sino modelar, ¿sí? Modelar, moldear. ¿Con qué? Con principios bíblicos. No es presentar textos bíblicos o hacer conferencias o predicaciones de la palabra. En realidad, el principio bíblico para aplicar en la educación, en la familia, es vivir el Evangelio, vivir la palabra de Dios delante de ¿quién? Delante de nuestros hijos, delante de nuestro esposo, esposa, y motivar a nuestros hijos a desear esa palabra y ser ejemplos para ellos. Saben que muchos adolescentes, hijos de creyentes, se pierden porque no ven ese testimonio nítido en sus padres. Porque hay hipocresía, hermanos. Seamos sinceros, usted y yo somos parte de la iglesia de Jesucristo, pero si no hubiese hipocresía, el juicio, la plaga, este virus que vino sobre el mundo entero, no hizo diferencia entre los hijos de Dios y los que no eran hijos. O sea, todos pasamos por la misma situación, por la misma prueba. ¿Sabe por qué? Porque dentro de la iglesia, dentro del grupo de los hijos de Dios, hay hipocresía. Decimos una cosa y vivimos otras. Es necesario dedicar un tiempo para nuestros hijos, para charlar, para jugar, para salir, para tomar vacaciones, para ir a la iglesia, para orar y trabajar juntos con ellos en proyectos. Bueno, vamos a ver 3 pilares indispensables en las actitudes de los hijos. 3 pilares indispensables en la actitud de los hijos. Estos son obediencia, respeto y honestidad. Bueno, yo quise anotar aparte aquí en mis apuntes la definición de obediencia, porque a veces se tienen ideas equivocadas respecto a estos 3 principios. Obediencia es acatar, respetar y acatar la voluntad de otra persona que me manda y que establece una norma o una ley. Eso es obediencia. Y respeto es consideración acompañada de sumisión, con que se trata a una persona o una cosa que lleva a acatar lo que dice y establece sin causarle ofensa o perjuicio. Es decir, a ver, muchas veces uno da definiciones así y no se entiende del todo. El respeto tiene que ir, es una actitud que va acompañada de sumisión y que trata a una persona o una cosa y acata lo que esa persona dice o establece como ley sin causarle ofensa o sin causarle perjuicio, ¿sí? Eso es respeto.
¿Saben por qué he querido aclarar esto? Porque estando 30 y pico, más de 30 años en una escuela, realmente me di cuenta qué diferente es el concepto de respeto según las distintas personas, los niveles culturales y los niveles sociales en los que se mueven. Lo que de pronto es falta de respeto para uno, para otro no lo es. Pero el respeto es una actitud que va acompañada de sumisión y que trata de ponerse, de acatar una orden, una ley, algo, una norma establecida por otra persona sin causarle ofensa ni perjuicio. Honestidad significa que actúa con rectitud, cumpliendo con el deber moral, y es especialmente en lo que se refiere a la propiedad ajena. Transparencia en los negocios significa incapaz de engañar, de defraudar, incapaz de apropiarse de lo que no es suyo. Hemos visto la definición de los 3 pilares. Saben que estas 3 actitudes son las que nosotros como padres tenemos que demandar de nuestros hijos. Si alguna de las 3 falta, entonces se debe corregir y disciplinar. La primera actitud, dijimos, era la obediencia. La segunda, el respeto. Y la tercera, la honestidad o veracidad. Y no debemos disciplinar a un hijo por derramar la leche, por ejemplo, sobre la mesa, o porque se le ha caído el vaso y lo volcó o rompió, sino cuando existe una clara y consciente infracción a uno de estos 3 principios. Ahí es cuando nosotros tenemos, como padres, como abuelos, que disciplinar. Saben que la rebelión es lo opuesto a la obediencia. Y lo vamos a ver en el primer texto bíblico que les pasé, Primera de Samuel 15, capítulo 15, versículo 23. Leemos allí, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Dice así: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Bueno, aquí está, vamos a tomar esta parte que dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. En realidad, aquí tenemos que dar lugar. Acá está hablando sobre todo sobre el ego humano, una actitud, tener una actitud liviana, despectiva, delante de la autoridad. Eso es rebelión, eso es rebeldía. No llevarle el apunte, despreciar la autoridad. También eso debe ser corregido. Si el niño miente o engaña, también debe ser tratado con firmeza, pero con
una muy buena demostración de amor. Tanto el padre como la madre que ejercen debidamente este orden divino, tienen que enseñar directamente a ese niño a obedecer a Dios y a estar en relación correcta y sujeta con respeto hacia Dios. Cuando su hija, que es muy pequeñita, el padre o la madre, ocupa el lugar de autoridad en su vida, ese lugar de autoridad se lo está dando Dios. Perdonen que estoy con la alergia de la primavera. Ya estamos cerca de la primavera. Bueno, sigamos. También hay que tener en cuenta que esto se puede pedir cuando los padres viven en obediencia a Dios. Entonces, pueden producir obediencia a Dios en sus hijos. Pero si no viven con integridad ante Dios, ante el Señor, les va a ser imposible demandar veracidad y obediencia de sus hijos. A ver, la obediencia es la clave de la bendición de Dios. Sin obediencia no hay bendición. Podemos decir que la educación y la disciplina bíblica dan frutos, producen frutos de bien en un joven y van a ser de bendición también a muchas vidas más. Ahora, nuestra pregunta podría ser, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? ¿Cuál es la perspectiva, cuál es la visión de Dios con respecto a este tema de la educación y disciplina bíblica en los niños y en los jóvenes? Vamos a ver en el Nuevo Testamento, Colosenses, capítulo 3, versículo 20. Nuevo Testamento, Colosenses, capítulo 3, versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y no dice, obedeced en lo que a vos se te dé la gana, en lo que a vos te guste. Y esto va para todos los hijos. Hay hijos que tienen 60, 70 años y sus padres viven. ¿Y quiere que le diga algo? Por más que son ya hijos ancianos, hijos de otros ancianos, más ancianos, deben obedecer a sus padres, porque en esto agrada a Dios, porque esto agrada al Señor. Saben que el primer mandamiento del decálogo que trae la promesa de obedecer a los padres está en Éxodo 20, capítulo 20, versículo 12, y dice, para que te vaya bien y tengas larga vida. Si quiere lo buscamos. Busquemos Éxodo capítulo 20, Antiguo Testamento,
segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 20, versículo 12. Dice así: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. O sea, honra a tu padre y a tu madre, y aquí está la promesa, para que te vaya bien y tengas larga vida. ¿Quién no quiere tener una larga vida con buena calidad de vida? ¿Sabe que el rol de los hijos no se termina nunca hasta que papá y mamá se van, ya no están más y pasamos a ser huérfanos? Pero mientras tanto, aunque seamos hijos viejos, ya ancianos, debemos obedecer a nuestros padres. Obedecer, respetar y movernos siempre dentro de la verdad. Bueno, vamos a ver ahora, hemos visto la actitud de los hijos, ¿verdad? Con 3 pilares: obediencia, respeto y honestidad o veracidad. Vamos a ver la actitud de los padres. Dios deja cuidadosas instrucciones para los padres. Ser padre es ser mentor, guía, ejemplo, modelo, protector, proveedor, y podemos ponerle algunos adjetivos más. Algunos padres usan a sus hijos para robar. ¿Sí? Usted lo sabe y yo también. Y otros padres mandan a sus hijos a mendigar y no consiguen el dinero suficiente, y si no lo consiguen, los castigan con severidad. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver, vamos ahora al Nuevo Testamento, Efesios capítulo 6. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 6, al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahí está la promesa. Largos días. Lo acabamos de leer. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, dice Efesios. Sí. No entiendo. Perdón, aquí está. Leamos el 4 también, el versículo 4 también. Dice, y vosotros, padres, porque lo que acabamos de leer era para los hijos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero el 4 dice, y vosotros, padres, porque está hablando ahora a los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí se trata de inculcar un hábito de una vida ordenada, y entonces así
va a ser ese hijo bendecido y va a estar motivado para tener una comunicación y va a tener comunión con Dios. Saben que en Efesios 6 habla de no hacer enojar, exacerbar a nuestros hijos, no empujarlos hacia la ira, el enojo, no imprimir en ellos causas que le hagan perder los estribos, que le hagan perder, sus límites. Una manera de mantener el equilibrio es pensar lo siguiente: este no o este límite que le impongo es por el bien de mi hijo o porque tengo pereza de administrar y guiar el sí. ¿Qué quiere decir esto? Este no va a tener valor dentro de 15 años. ¿O es que me da pereza dejar el televisor, la novela, el partido de fútbol que estoy mirando para levantarme y disciplinar o poner el límite o el orden, ¿sí?, que debo poner en ese momento? ¿Se entiende? Este no que voy a darle a mi hijo, ¿tendrá valor dentro de 15 años? ¿Vale la pena que me levante, deje el televisor, deje lo que estoy haciendo? Administrar justicia, administrar educación, administrar sabiduría. Saben que las actitudes déspotas, deja eso. ¿Por qué? Porque te digo, porque yo quiero, porque sí. Esas no son respuestas, porque en eso no hay diálogo. Y debe haber un diálogo entre los padres y los hijos. La rebeldía es una actitud, mire lo que le voy a decir, es una actitud natural en los hijos. Usted ha sido hijo de alguien, yo también, y usted ha sido rebelde, y yo también he sido rebelde, porque es una actitud natural, viene de la naturaleza caída de la cual venimos. Nosotros heredamos la naturaleza de Adán y Eva. Y esa actitud significa que vamos a probar los límites que papá y mamá quieran ponerme. Es decir, que los niños, mientras crecen, los jóvenes, los adolescentes, ¿qué están pidiendo con esa actitud natural de rebeldía? Que se les ponga límites, porque cuando se les pone límites, cuando se les pone, se les está poniendo un stop, hasta acá tenés permitido, ellos comienzan a sentir la contención. Y por más que griten y hagan berrinche y no les guste, porque a mí no me gustaba yo fui muy rebelde cuando tenía entre 14 y 15 años y verdaderamente no me gustaba. Pero
cuando tenía un problema, cuando tenía algo que no entendía, yo sabía a quién iba a ir. Y saben que entre mi papá y mi mamá, ellos habían acordado que los límites más duros y las reglas, los estatutos del hogar, ¿no? Los ponía mi mamá porque era la que estaba todo el día en casa. Entonces, cuando yo tenía más deseos de saber algo, ¿a quién iba? A aquella persona que no me perdonaba ni una no me perdonaba. Pero siempre tenía la respuesta y yo confiaba plenamente en ella. Sabía que me iba a dar seguridad. Su respuesta me traía paz. Y es lo que necesitan. Las actitudes incorrectas más probables en los padres, ¿saben cuál es? Impaciencia, tiranía, incomprensión. Uno no debe apuntar a ser el amigo o el amiguito de su hijo, pero tampoco debe ser el dictador de la casa, el cuco. Cuando venga tu papá, ya vas a ver. No, no es así. No debe ser el cuco de la casa. No debe ser el amiguito tampoco. Los hijos no son los súbditos ni los vasallos, ¿sí? Los padres deben ser ejemplos. Deben enseñar todo tiempo cómo, vamos a ver en Deuteronomio 6. Vamos ahora otra vez al Antiguo Testamento. Quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 6 al 9. Capítulo 6, versículo 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales sobre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Saben que estos versículos vienen después, inmediatamente después del Shema. El Shema es aquella porción bíblica en el versículo 5 que dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Queridos, si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, no lo van a aprender. ¿Saben qué? Verdaderamente nosotros nos ponemos felices cuando los padres envían los niños a la escuelita dominical, al castillo feliz, a la horita feliz, llámele como quiera, pero a ese lugar donde se le enseña la palabra de Dios. Pero a la palabra de Dios hay que vivirla, porque dice acá, estarán en tu corazón y la repetirás a tus hijos. Acá habla de enseñar. Hablarás de ellas. Quiere decir que usted
tiene que hablar de la palabra. Y andando por el camino y al acostarte, cuando le cuenta los cuentitos, cuando lo va a arropar para que se duerma, entonces, y cuando te levantes, en todo tiempo. Veamos lo que dice ahí cerca, está en el Antiguo Testamento también, Proverbios capítulo 22. No lo veo. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios 22, capítulo 22, versículo 6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué hermosa. ¿Saben que esta es una promesa de Dios? Está diciendo, instruye al niño en el camino de Dios. Y cuando sea viejo, no te preocupes, porque él va a recordar la palabra que le has enseñado. Veamos Proverbios, acá ya lo tenemos ahí cerca, vaya unas hojitas hacia atrás, Proverbios capítulo 4, versículo 1 al 5. Vamos a leer. Dice así, oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones. ¿Saben qué? Acá le está hablando como si fuera un niño en el versículo 3, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Como si fuera un hijo que es consentido, ¿no? Por la mamá. Pero él dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones. Saben que hay 8 actitudes que son incorrectas en el trato con los padres. Yo he querido anotarlas verdaderamente porque lo estamos viendo en las noticias, no solamente de nuestro país. Las noticias del mundo entero hablan de violencia física hacia los niños, hacia los adolescentes, y vemos niños que luego crecen y salen a delinquir o están perdidos en las drogas, en el alcohol. Hay violencia física, violencia verbal, se los maneja con insultos, con comparaciones. ¿Sabe que a veces es más insultante una comparación que una palabra soez? Y también violencia física, psicológica, porque hay manipulación, hay indiferencia, insultos, hay favoritismo entre los hermanos, mentirles, rebajarlos. Y veamos algo más. ¿Qué es la disciplina? Vamos a hablar, ya les dije que a mí me gusta buscar en el diccionario, así que yo he buscado todo en el diccionario y voy a hablar de lo que es la disciplina. Y la palabra disciplina significa castigar a alguien que ha faltado a un conjunto de reglas o normas de conducta que debe cumplir y respetar.
Yo les voy a dar un ejemplo. He sido docente por más de 30 años y como directora de una escuela de nivel secundaria tenía que aprender y como docente a ejercer disciplina. Disciplinar. Bueno, normalmente en las escuelas la disciplina es la amonestación. Las amonestaciones son un castigo que se le da al alumno porque no ha respetado un conjunto de leyes que hacen a la conducta y que debe cumplir y respetar. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa hostigar? Hostigar es dar latigazos, castigar con látigo. Es acosar con insistencia a una persona, a veces a un animalito, también se lo puede hostigar, se lo persigue, se lo molesta, se lo va golpeando. Usted entiende, ¿no es cierto? Bien, ¿y qué es un límite? Un límite puede ser real o puede ser imaginario, pero marca el fin de una superficie o de un cuerpo o la separación. Los límites entre las provincias, por ejemplo, son imaginarios. Se los traza en un mapa, pero realmente no hay barreras. Uno pasa de una provincia a la otra y traspasa ese límite imaginario. Puede ser una línea real. Cuando yo estoy durmiendo en un dormitorio y mis hijos duermen en el otro dormitorio, si ellos abren la puerta de mi dormitorio y traspasan el límite, ese límite es real, ¿sí? Y los hijos no quieren a veces que nosotros, los padres, pasemos el límite, pasemos la puerta de sus habitaciones. ¿Será que tienen algo que esconder? ¡Oh! Y por ahí a las madres y a los padres también. ¿Qué es para los padres? Miren, porque la Biblia y Dios, la palabra de Dios les pide administrar la justicia en el hogar. Y recae más sobre el varón, porque él es la cabeza del hogar. ¿Saben qué es administrar? Es gobernar. El diccionario bíblico, el diccionario de la lengua castellana dice que es gobernar un territorio, una comunidad, cierto número de personas, o también organizar la economía de una persona o de un grupo. Fíjense en lo que es administrar. Y castigar es imponer un castigo a quien ha cometido un delito o falta. Es obligar a una persona a hacer una cosa que es pesada, que es fatigosa, por haber tenido un mal comportamiento. Un castigo es cuando se lo sentencia a un delincuente a 2 o 3 años de cárcel por haber cometido tal cosa, tal delito. Eso es un castigo. Ahora que ya sabemos que disciplinar es castigar, porque ha faltado a las reglas, yo les digo,
que en el hogar la disciplina es más que castigar. Como dicen en Centroamérica, ¿cómo así? Sí, así. Disciplinar es más que castigar. Porque un castigo, sin aclarar el por qué, se produce hostigación, es hostigar. Cuando uno lo sorprende al niño con experiencias negativas, desequilibra sus emociones. La disciplina es el proceso de enseñar y modelar principios bíblicos en ese hijo para que tengan una vida segura, una vida santa, una vida pura y una vida en comunión con Dios. Usted coloca límites, coloca linderos, explica por qué y lo va guiando hacia el camino recto que le lleva a Dios y a una comunión, como dije recién, santa, segura, pura, una comunión hermosa con el Espíritu Santo. Y yo le digo que los niños que reciben este tipo de educación son bautizados por el Espíritu Santo, son guiados por el Espíritu Santo y son siervos de Dios, aunque sean chiquititos. Hay otros aspectos de la disciplina que es esta forma de disciplinar, es lo que yo quería decir recién, que le da confianza al niño. Esta lección le va a ser útil durante toda su vida. Va a respetar a los maestros, va a respetar a la policía, va a respetar a los líderes gubernamentales, se lo merezcan o no, y va a respetar a Dios. Y va a empezar respetando a sus padres. Miren, me asombró hace un tiempo una amiga, me había invitado, fui a verla, estaba en el trabajo, ella estaba trabajando. Y hacía unos días me había mandado una tarjetita para el cumpleaños de su hijo. No me acuerdo si cumplía 4 o 5 años, era pequeño, chiquito. Y no sé qué le pregunté yo si... sí, le digo, porque mañana es el cumpleaños. Ay, no, menos mal que hablaste, me dice, porque no lo hago al cumpleaños. ¿Cómo? Pero yo la había visto a ella comprar todos los adornos, todos los globos, todas las cosas que iba a poner en la mesa dulce, los adornos. Él ya había preparado una fiesta grande para su hijo. Yo creo que cumplía 5 años. Y entonces le digo, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Está enfermo? No le voy a festejar el cumpleaños. ¿Pero qué pasó? Le digo, porque tenés todo comprado. Tenía hasta la torta. No, sí, ya rechacé todo, ya estoy llamando a todo el mundo por teléfono, no va a tener cumpleaños. Le digo, ¿por qué? Porque desobedeció, hizo lo que no tenía que hacer, se lo expliqué, se lo enseñé y le dije, si me desobedeces, no vas a tener festejo de cumpleaños.
y me desobedeció, por lo tanto, no va a tener festejo de cumpleaños. Y esa mamá y ese papá pueden haber perdido todo lo que gastaron, pero ese hijo no se olvidó nunca de ese límite que fue puesto con respeto porque se le explicó por qué fue. No le dieron un castigo físico, pero le enseñaron: hasta aquí podés llegar. De aquí para acá no pasas. Y yo creo que no pasó nunca más, porque en este momento yo lo conozco, es un joven que está en la universidad, es un excelente hijo de Dios, y gracias a Dios por esos papás que supieron ponerle límites, disciplina justo a tiempo. Por eso es que hay que disciplinar. Por eso, Hebreos 12. Vamos a ver Hebreos 12. Capítulo 12, versículos 5 al 9. Hebreos 12, versículo 5 al 9. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Hijo mío, me perdí. Porque aún en el 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no despreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hasta el 9. El 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? El 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y el 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? ¿Se dan cuenta por qué debemos disciplinar? Porque es palabra de Dios. Si nosotros disciplinamos a nuestros hijos y enseñamos en el camino y modelamos su conducta, vamos a enseñarle que Dios a sus hijos los disciplina porque los ama y endereza sus veredas torcidas. ¿Y quién no quiere que sus hijos tengan veredas rectas, sobre todo delante de Dios? Ahora, vamos a ver cómo administrar la disciplina. A ver si nos falta mucho. Bueno, ya vamos terminando.
tenemos que administrar la disciplina y dijimos que administrar era gobernar un territorio, gobernar un grupo de personas o una institución, organizar la economía, ¿sí? Entonces, vamos a ver Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Este texto es hermoso. Eclesiastés capítulo 8. Dios mío, ay no. No me lo lea. No veo, papi. No sé. Y no puedo salir, espérate. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Y dice así: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Qué tremendo que es este texto bíblico. Como no se ejecuta sentencia luego de la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres siempre se dispone a hacer el mal. Y saben que a veces yo tenía algunos tiempos de conversación con mis alumnos y les decía que el mal no hace falta que te lo enseñen. Traemos desde nuestra naturaleza rebelde el mal viene en nosotros. Pero Pablo dice, el mal que no queremos, eso hacemos. Pero el bien tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que aprender a obedecer. Tenemos que aprender a amar. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender todos los valores que Dios nos ha dejado en su palabra. Proverbios 16, Proverbios capítulo 16, versículo 6, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. O sea, la forma de administrar disciplina es con amor, porque dice con misericordia y verdad se corrige lo que está mal, el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Hay algunas formas de administrar la disciplina y quiero que sepa que no es gritando. Porque usted puede gritar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y a sus hijos, aunque tengan 60 o 70 años de edad ya. Los puede gritar toda la vida si quiere. Pero ¿sabe qué? Los seres humanos nos acostumbramos a los gritos y los gritos no disciplinan, no ponen límites. Los gritos, había una palabra acá, hostigan, azotan, son como latigazos, son como los insultos, son hostigadores y no hay gente que se acostumbra a los gritos y no le llevan el apunte. Ponen modo avión
sus oídos y punto. No le escucharon nunca más. Y también hay que tener entre papá y mamá criterio para para administrar esa disciplina. Estar unidos, estar de acuerdo. Habíamos dicho que cuando se hacía un matrimonio venía un árbol de un bosque con sus raíces, con su follaje, y el otro árbol del otro bosque con sus raíces, con su follaje, a formar un nuevo bosque, ¿sí? Pero tiene que tener un solo criterio, porque si esta actitud o esta acción es buena para mamá, pero es mala para papá, habrá que buscar la forma de que sea o mala o buena para ambos, y que los padres se pongan de acuerdo y que no griten ni peleen delante de los hijos, porque tampoco podemos desautorizar a mamá o podemos desautorizar a papá, porque de pronto los hijos no van a respetar a nadie, ni a papá ni a mamá. Si mamá pone los límites y viene papá del trabajo y dice, ¡ay! No le lleve el apunte. Yo he visto mucho esto. No le lleve el apunte, mi hijo, a esto, y lo levanta en brazo, vieja loca. Nos vamos, nosotros los hombres, y lo levantan en brazo y se van. ¿Quién quedó desautorizada? Mamá. Ahora, el niño quedó sin límites, quedó sin tener en quién confiar, sin tener a quién respetar. Y cuando él tenga que poner un límite, cuando él necesite la paz, la contención, la confianza, ¿a quién va a ir? ¿A mamá? No, si papá no le llevaba el apunte. ¿A papá? No, si mi papá me dejaba hacer lo que quería. Ser iracundo no sirve. Ser controlador irracional tampoco. Saben que nosotros tenemos que llevar al ser humano de la dependencia. Cuando un niño nace es totalmente dependiente. Depende de la mamá, del papá, de alguien que lo críe, que le dé el biberón, que lo cambie, que lo limpie, que lo lave. Lo tenemos que llevar, educar, hacerlo crecer, llevarlo de la dependencia hacia la confianza. ¿Saben qué? Ese bebé, cuando mamá le da la leche, lo alimenta, le cambia los pañales, papá lo viste, lo baña, ese bebé comienza a tener confianza en esas manos que lo manipulan, que lo tienen, que lo cuidan, que lo abrigan bien. Y también tenemos que llevarlo de la independencia, porque todos nosotros los seres humanos queremos ser independientes, libres para hacer lo que se nos dé la gana, llevarnos de la independencia a la madurez. ¿Se entiende? No hacer lo que se me dé la gana, sino lo correcto delante de los ojos de Dios. Tenemos que aprender a cooperar con el otro, con la otra, con el cónyuge. Saben que voy a nombrar 3 formas incorrectas de disciplinar a los hijos. Hablé de los gritos, pero también hablé de los insultos. Y no hablé de los latigazos. Hay gente que se saca el cinto y se puede educar y se puede disciplinar sin usar el látigo.
o la chancleta. Comen, y voy a decirles algo. Hay varios problemas comunes en la educación de los hijos y usted tiene que buscarle la solución. Supongamos mentir. La solución para mentir es retractarse, es pedir perdón, enseñarle a pedir perdón. Si son insultos, disculparse, también pedir perdón. Si es robar, que devuelva o restituya lo que robó. Desobediencia puede ser unas palmadas, un castigo. A veces sentar a un niño inquieto que desobedeció en algo, sentarlo 5 minutos en un sillón, yo le aseguro que es suficiente castigo. Es suficiente castigo. Berrinches. Los berrinches hay que hablarlos con los chicos, antes o después del berrinche, y explicarles qué va a pasar si hace un berrinche. Y hablarles con principios bíblicos. Saben que acá, respecto a los 3 pilares de la educación, veíamos aquí la obediencia, el respeto y la honestidad. Recuerdo que fuimos a visitar aquí al lado a mi tía Julia, que estaba cosiendo, o mi mamá iba a coser a su casa, porque había varias tías que se juntaban a coser y había una que enseñaba y había muchos cortes de tela, y ese día no me dejaron a mí durmiendo la siesta. Mi mamá me llevó con ella y yo estaba sentada. Debo haber tenido unos 4 o 5 años, sentada jugando en el suelo, con trapitos, telitas, hilos y qué sé yo. Y había un botón tan hermoso, grande, y yo tomé el botón y lo puse en el bolsillo. Y no lo dejé, me lo traje a mi casa. Y después, al otro día, yo andaba jugando con el botón, lo hacía rodar como una ruedita, feliz y contenta, ¿no? Y mamá dijo, ¿de dónde sacaste ese botón? Porque yo no tengo de esos botones. Supongo que habrá sido caro, pero aunque hubiese sido barato, mi mamá era así. Y entonces, con cara de yo no fui y de circunstancias, porque conocía a mi mamá ya, le dije que lo había traído de la casa de mi tía Julia. Y me dice, bueno, vaya y devuelva ese botón. No, yo no quería ir porque me tenía que someter, me tenía que humillar, y el ego con el que nacemos todos, ese que traemos y que nadie nos enseña, pero que todos tenemos, no me dejaba. Y empecé a llorar y a hacer berrinche, y era bien berrinchuda. Bueno, pero me tomaron del brazo, me llevaron hasta la puerta de la casa y se quedó mi mamá en la puerta y dijo, cruce el jardín, golpea la puerta y dígale, tía, le devuelvo este botón, perdóneme porque soy una ladrona.
No, yo le dije, yo no voy a decir que soy una ladrona. Usted es una ladrona, porque eso no es suyo, no lo compró, no lo pidió, así que va y lo devuelve y pide perdón porque es una ladrona. Y se quedó en la puerta y tuve que golpear y tuve que pedir perdón y tuve que decir que era una ladrona. Y le agradezco hasta el día de hoy a mi mamá, que ya no está, que está con el Señor, que haya hecho eso conmigo, porque me enseñó que jamás tengo que tomar algo que no me pertenece. Que Dios les bendiga. Espero que esta clase haya sido muy instructiva, de mucha bendición para sus vidas, pero en la palabra de Dios está el secreto para la educación, la disciplina, el respeto y la honestidad, integridad de toda la familia, de todos los hijos, esposos, esposas. Sin la palabra de Dios no hay solución para la familia. Vamos a orar y ya nos despedimos hasta el día jueves, que tenemos una visita también. Bueno, ¿me acompaña? Vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría y entendimiento y podamos volver a la palabra de Dios. Si usted no aplicó límites, no fue modelo para enseñar, para disciplinar a sus hijos, nunca es tarde para comenzar. Sí, mejor es cuando son niños, pero nunca es tarde. Así que vamos a pedirle al Señor, ¿sí? Acompáñeme. Padre del cielo, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Bendito Espíritu de Dios. Pedimos que vengas sobre nuestras vidas, sobre todos aquellos que en este momento están conectados, sobre todos aquellos que van a ver esta enseñanza, Señor, y que van a restituir, Señor, de alguna manera la educación, la contención y la disciplina en el hogar. Padre del cielo, pedimos que tú nos llenes de sabiduría espiritual. Señor, que así como a veces sabemos poco de la Biblia, a veces sabemos que podamos aprender tu palabra, tus enseñanzas, que podamos reflexionar junto con nuestros hijos, con nuestro esposo. Señor, en el nombre de Jesús, Dios, ayúdanos a ser buenos modelos, buenos ejemplos, a ser justos al aplicar los límites que tenemos que aplicar a esta generación para que sean salvos, para que ninguno se pierda, Señor. Bendito sea tu nombre. Te alabamos, te adoramos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Envía tu palabra, Señor, y haz lo que tienes que hacer en cada hogar que esté representado en esta transmisión. Bendito seas, amado y santo Rey. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos el jueves. La vida es como una carrera. En ella hay obstáculos y situaciones que ponen a prueba nuestra actitud y determinación. La clave del éxito es tener al entrenador correcto. No lo niego, a veces siento que me faltan fuerzas y que tú estás lejos de mí. Y pienso, es duro seguirte, Señor.
pero en los momentos más difíciles siempre has estado conmigo para decirme, no te rindas, yo te ayudo. Es por eso que cuando siento miedo, yo en ti confío. Puede ser duro seguirte, pero es imposible dejarte, Jesús.